¿Hasta qué punto somos libres? Las personas que viven en países gobernados por dictadores suelen reclamar libertad. Las personas que viven en un país demócrata no reclamarán esa misma libertad, pero pedirán otras cosas en nombre de la libertad con tal de elevar su posición social, con tal de alcanzar sus metas o con tal de conseguir lo que desean, aunque sea egoístamente. Pero los humildes, las personas comprensivas, tolerantes y conformistas, ¿han alcanzado ya la verdadera libertad? Una persona puede sentirse atada o presa por el simple hecho de tener que estar atendiendo a otra que necesita ayuda. Por el contrario, un preso puede sentirse totalmente libre cerrando los ojos y recordando los lugares que conoce o imaginando otros que le gustaría visitar. Luego entonces, ¿cuál es la verdadera libertad? ¿La física o la interna? Está claro que para la mayoría de la humanidad sentirse libre es no estar aprisionado entre cuatro paredes o en un recinto cerrado, pero esto, aunque muchos no se paren a pensarlo, está relacionado única y exclusivamente con el cuerpo físico. Cada cual se puede sentir más o menos libre de acuerdo a lo que piense y crea que es. Por tanto, quien piense que él es el cuerpo físico se sentirá aprisionado siempre que no pueda ir a donde le apetezca. Quien piense que es algo más importante que el cuerpo físico se puede sentir más o menos libre dependiendo de lo que piense y de los sentimientos y deseos que generen esos pensamientos. Cuando la humanidad daba sus primeros pasos, no era totalmente consciente de las limitaciones del cuerpo físico y tampoco del mundo físico, como tampoco lo es el animal que desea cazar porque tiene hambre, pero no lo consigue porque no tiene suficientes cualidades o medios para ello. El instinto no es la razón, ni el discernimiento, ni nada parecido. Por tanto, si no se razona, no nos podemos decir a nosotros mismos ni darnos cuenta de que estamos limitados o que no tenemos libertad. Cuando el hombre fue consciente de su cuerpo físico y del mundo físico, comenzó a razonar y a darse cuenta de las limitaciones de dicho cuerpo y mundo. Y esto fue empeorando según fue interiorizando y convenciéndose de que era el cuerpo físico. Por si fuera poco, el hombre fue limitándose más y más según se identificaba con la materia y se hacía dependiente de casi todo lo que le rodeaba. Es cierto que llegó un momento en que comenzó a desligarse de algunos objetos, pero lo hacía para ligarse a otros nuevos. Cada vez que el hombre pierde algo que ama egoístamente o que le ata, sufre y se apena porque sigue identificado con el cuerpo físico o con esa forma física y atado al mundo material, lo que significa que no es libre, internamente, sobre todo. Pero ¿son solo las limitaciones del mundo y el cuerpo lo que nos ata? Aunque podríamos decir que estos dos aspectos son la gran causa de que la humanidad siempre se sienta limitada, impotente y falta de libertad, la realidad es otra, y ésta se encuentra en los cuerpos superiores llamados de deseos, o emocional, como queramos llamarlo, y mental, o la mente. Excepto las almas más avanzadas en sentido moral, intelectual y espiritual, la mayoría de nosotros nos sentimos apegados y limitados, no ya por el cuerpo físico, sino por nuestros propios sentimientos y deseos.
Queremos ser bondadosos, pero el mal carácter no nos lo permite. Queremos ver la belleza en el sexo opuesto y quizás terminemos viendo solamente y deseando incluso el cuerpo físico de esa persona. Queremos ser honrados y una tentación puede impedir que lo seamos. Queremos dedicarnos a cultivar el espíritu y el ocio nos domina y nos vence. Queremos alcanzar cierto objetivo y surge cualquier cosa que lo evita o lo pone en contra nuestra. Queremos, y así sucesivamente, un montón de cosas más. Es posible que en algunos de estos ejemplos sea el propio karma individual el que nos limite e impida que logremos hacer lo que queremos. Pero en la mayoría de los casos suele ser por dos cosas. Primera, por falta de disciplina mental para pensar, y como efecto también sería sentir, desear y actuar positivamente, claro. Y en segundo lugar, porque no actuamos como un verdadero yo superior o ego. Puesto que la mente domina, o al menos debería dominar, al cuerpo de deseos, el cuerpo emocional, está claro que para actuar responsable y correctamente deberíamos utilizar la mente consciente y voluntariamente, claro, para no cometer errores ni actuar con maldad en ningún sentido. Es decir, sin malas acciones, ni sentimientos, ni deseos, ni malos pensamientos. Pero aún así, y puesto que vivimos en un mundo gobernado por leyes divinas también, además de las que tenemos aquí, nuestras físicas, tampoco pueden salir las cosas bien en un corto espacio de tiempo ni en un par de vidas. Más que nada porque la ley de consecuencia nos trae deudas del pasado. El mundo de deseos y el mundo del pensamiento, al igual que el mundo físico, nos permiten cierta libertad, pero siempre dentro de unos límites, principalmente a causa de nuestra propia evolución y de nuestras deudas del pasado. Estos dos mundos superiores son, hablando en sentido de espacio, son más grandes que el físico. Lo mismo que el cuerpo de deseos y el mental también son más grandes que el cuerpo físico y forman un aura alrededor del mismo. También respecto a la libertad nos permiten, como dije al principio, ser más o menos libre, como podemos ver por medio de los siguientes casos. Primero, cuando en respuesta a una sensación, a un sentimiento o a un deseo, tomamos una decisión y pasamos a la acción. Una vez efectuada dicha acción, ya no se puede rectificar. Nos hemos limitado a nosotros mismos creando una causa que en su momento tendrá inevitablemente un efecto sobre nosotros. Segundo, si la decisión no pasa a la acción y se queda simplemente en un sentimiento o en un deseo, siempre somos libres de razonar profundamente para actuar o no, o actuar de manera que el efecto kármico nos limite o no en un futuro. Y tercero, si hay que tomar una decisión y imponemos la razón y la buena voluntad sobre ella, siempre seremos más libres todavía para actuar de manera que nuestro libre albedrío responda sin apego al mundo físico, más que nada en busca de algún beneficio material, claro, y sin apego respecto también al cuerpo de deseos, o sea, sin deseos materiales, sentimientos de maldad, instintos bajos o pasiones, etc. Y también, y sin actuaciones irrazonadas o automáticas de la mente. Dicho esto, está claro que somos libres de decidir
y que podemos hacer uso de la voluntad para bien o para mal. Y también está claro que sea la decisión que sea, puede tener un efecto limitador sobre nosotros, sea total, parcial o en cualquier sentido. De aquí que la manera de liberarse de las ataduras y de las limitaciones del cuerpo y del mundo físico sea a través de la voluntad. Las leyes divinas nunca dejan de actuar y sus fuerzas son tan efectivas e invisibles como la de la gravedad, que hace que si lanzamos una piedra hacia arriba, vuelva hacia nosotros por su propio peso. Todo lo que hoy es el mundo físico, con todos los descubrimientos, adelantos y tecnologías, es fruto de millones de años y de causas y efectos desde que la humanidad dio sus primeros pasos e hizo sus primeras causas. Según hemos ido evolucionando, nos hemos ido liberando un poco más de todos los sentidos mencionados. Pero mientras sigamos pensando que somos el cuerpo o la mente, no comprenderemos que es la voluntad, utilizada conscientemente, claro, la que nos puede liberar definitivamente de los efectos kármicos producidos por nuestros diferentes cuerpos. Es la voluntad la que debe evitar que las influencias externas y los problemas estimulen en nosotros los sentimientos y pensamientos negativos. Es la voluntad la que se debe imponer sobre el cuerpo de deseos y sobre la mente para que no se dejen dominar por todo aquello que no sea amor, fraternidad, altruismo, compasión, etc. Es la voluntad la que debe evitar que la personalidad se desvíe del camino de perfección, criticando, juzgando y perdiendo el tiempo en hechos que no aportan ningún beneficio espiritual. Y es la voluntad también la que debe evitar los enfados, las discusiones y enfrentamientos y todo lo que sea un veneno para nuestros cuerpos. Es necesario que la voluntad sea utilizada conscientemente segundo a segundo para que las expresiones de los diferentes cuerpos no sean causa de ataduras y limitaciones, y sí de libertad y de paz. El hecho de ser conscientes segundo a segundo, en cada momento, en cada aquí y ahora, es lo que nos hace responsables. Responsables de nuestras acciones, pero también tomar conciencia de lo que estamos haciendo realmente y por lo tanto somos responsables de esas causas. Para ser plenamente consciente hay que autoobservarse y prestar atención al ser, porque así nos identificamos cada vez más con él y actuaremos correctamente. Cuando yo escribo estas palabras pueden ocurrir dos cosas. Primero, que las escriba tal y como me vienen a la mente, así, fríamente. Y segundo, que las escriba siendo plenamente consciente de su significado y por tanto con discernimiento. Y si soy consciente de todas estas cosas buenas que escribo, no cabe en duda de que tendrá un efecto sobre nuestro aspecto interno, sobre los sentimientos, sobre las emociones y sobre el hecho de pensar positivamente. En el primer caso, ocurre con la mayoría de las cosas que hacemos, claro. En el primer caso, al no ser verdaderamente consciente de lo que yo escribo, pues no va a ser tan real su significado para mí. Mientras que en el segundo sí va a ser real, porque lo he hecho con voluntad y conciencia. Va a tener un efecto directo e inmediato sobre mi aspecto interno. Después yo puedo crear otra causa sobre ese efecto interno. Así es todo en la vida, al fin y al cabo. Causas que cometemos y que si el efecto es inmediato podemos crear otra causa nueva. Y dependiendo del cual sea esa causa nueva, tendrán otros efectos, sean inmediatos o en el futuro.
Cuando estamos en el salón de casa escuchando música de fondo, leyendo un libro, en ese momento también, alguien que nos interrumpe de vez en cuando y muy posiblemente pensando, muchas veces estamos también pensando en preocupaciones o en deberes, pues bueno, se puede decir que no estamos viviendo la realidad porque estamos siendo influenciados por muchas cosas. Y además sin tener la atención y la conciencia puestas en ellas, en todas esas influencias que surgen o que están ahí. Entonces, estamos siendo influenciados por muchas cosas a las cuales respondemos instintiva, automáticamente y casi me atrevo a decir que como hábito. Esto significa que las preocupaciones e interferencias pueden estimular respuestas inconscientes en nosotros, lo que a su vez pueden traer nuevos problemas y limitaciones kármicas en un futuro. Si yo estoy concentrado en algo y me viene una influencia por un sitio y otra por otra y de pronto pues mi hijo pues me viene a fastidiar haciéndome no sé qué y yo pierdo el control y yo me enfado y me altero, pues a lo mejor cometo una causa negativa con un castigo, con un cachete o con unas malas palabras que le van a ofender, que le van a doler. Eso sería casi de una actuación inconsciente, automática, poco responsable porque no hemos estado en ese momento presente concentrados sobre ello. Bien, si por el contrario nos autoobservamos y ponemos atención a nuestro ser, todo será real y responderemos con conciencia y de acuerdo con el yo superior para sentirnos más libres y liberarnos así del karma futuro. Cuando ponemos atención y conciencia en algo, se hace real y podemos actuar o responder con la clara voluntad de liberarnos de las ataduras de los diferentes cuerpos y del mundo físico. Cuando no actuamos así, los sentimientos, deseos y pensamientos surgen sin control y hacen que nos apeguemos a las cosas y a las personas, creándonos karmas y limitaciones. El recuerdo del pasado también estimula deseos y emociones que nos pueden perjudicar, sobre todo si son de resentimiento, odio, envidias, etc. Por otro lado, los planes de futuro también suelen atarnos, puesto que están basados siempre en las experiencias del pasado. Por eso de lo que se trata es de ser voluntariamente consciente del aquí y del ahora para actuar de acuerdo a los ideales más elevados que tengamos y donde no quepa el egoísmo, el materialismo, lo inmoral, los bajos deseos. Si en nuestro pasado hay miedo, hay ansiedad, violencia, rencor, etc. Y bueno, pues seguimos actuando sin esa atenta conciencia en todas nuestras expresiones, seguiremos atándonos y limitándonos en el futuro. El alma no está apegada ni necesita nada del mundo físico para expresar lo que es. Pues el alma, el verdadero yo, simplemente es conciencia y espiritualidad. Por tanto, no se ata ni limita por muchas manifestaciones y renacimientos que tenga, como tampoco el guionista de una obra de teatro está implicado en la interpretación de los actores. Simplemente observa a sus actores. Cuando se vive en el pasado, como normalmente hacemos, no somos libres ni gozamos verdaderamente de la vida interna, por mucho que disfrutemos de lo que nos rodea. Nosotros nos podemos sentir atados o limitados imaginando o visualizando o recordando cosas que ocurrieron en el pasado y cosas que nos pueden traer disgustos,
remordimientos, y esos remordimientos, esos disgustos, queramos o no, incluso atan, porque nos retienen ahí y nos causan malestar. El malestar, el estar mal una persona, no es libertad. No digo libertad física de poder andar o de moverse, libertad interna de sentirse libre y feliz, o sea, lo que es nuestro yo superior, nuestro ego, nuestro espíritu, más directamente. Para disfrutar de la vida hay que ser consciente y estar atento a todo para vivir la belleza, el amor y la verdad que yace en todo ello. Podemos ver lo más bello del mundo que tengamos delante nuestro, pero si estamos pensando en algo que nos causa remordimiento o disgusto o pesares, etc., no estamos viviendo la libertad que se siente, vuelvo a decir, me refiero a una libertad interna, no física. No vivimos, no sentimos esa libertad interna que nos causa el objeto o lo que haya delante nuestra, eso que acabo de decir que podría ser lo más bello del mundo. El amor nos hace sentirnos libres y bien, nos causa paz interna, nos causa felicidad. Si en el momento ese nos vamos al pasado a rememorar algo que no es bueno, o nos vamos al futuro pensando en algo que nos va a venir y que sabemos que no es bueno, nos estamos limitando a nosotros. Estábamos en un momento antes en el amor tan felices, tan libres, y de pronto nos estamos limitando, nos estamos encerrando por eso que estamos recordando. El hecho de ser consciente momento a momento de la respiración, de hacer, no sé, deporte, de cómo comemos sanamente o de estar vivo, simplemente, pues trae felicidad interna y sensación de ser libre, de estar bien, cómodos. Pero hacer eso mismo o cualquier cosa sin conciencia de ello y por instinto o automatismo, casi no nos aporta nada, ni nos libera de nada. El hecho de ser consciente, gracias sobre todo a la autoobservación y a la atención propia, siempre ser consciente siempre en el presente, en cada momento, ayuda a que cada individuo impida que se expresen malos sentimientos y pensamientos y a que penetren otros o cualquier otra cosa que le perjudique y le limite a algo concreto y material. Cuando lo que aparentemente somos, eso que decimos que somos, de deseos, sentimientos, pensamientos, tal, pues cuando eso, lo que aparentemente somos, se implica en algo, se limita a ese algo según lo vea. Es decir, si nuestra personalidad expresa como carácter una naturaleza desequilibrada y desconfiada, significa que es así por hechos del pasado y que verá todo a través de ese color particular de desequilibrio y desconfianza. Ese color particular que él da a la vida. Por tanto, estará atado y limitado por esos aspectos negativos que él ve respecto a la vida. Cuando nos surgen problemas, tenemos la mala costumbre de buscar la solución fuera de nosotros e incluso de culpar a los demás de ello. Pero pocas veces se nos ocurre pensar que la solución está dentro de nosotros y que si los problemas nos afectan es porque algo tenemos que ver con ellos. En mi opinión, hay dos maneras de afrontar los problemas, o por lo menos dos importantes de lo que pueda haber más. Dos maneras. La primera sería, como ya hemos dicho, teniendo la conciencia y la atención en el presente o aquí ahora y utilizar la mente consciente y voluntariamente para encontrar una solución razonada y positiva. Y segunda, hacer lo mismo sin intervención de la mente y con un sentimiento de lo dejo en manos de Dios porque sé que me protege y ampara.
es decir, con un sentimiento de estar siempre conectado consciente y voluntariamente a Dios. Con ese sentimiento es muy difícil actuar malintencionadamente. Y es que incluso si tomamos una decisión errónea con ese sentimiento, siempre cabe más la posibilidad del perdón. La primera opción debería ser la más aceptable para nosotros, puesto que en nuestra etapa evolutiva todavía tenemos que usar la mente. La segunda es la posición del alma, puesto que ésta no tiene ninguna conexión directa con el mundo físico que nos rodea. Por tanto, vive con la conciencia en los mundos espirituales, nuestro yo superior. Aunque nosotros con nuestra personalidad tenemos nuestra conciencia aquí, la de vigilia, que solo nos permite ser conscientes del mundo físico. Nuestro mundo no es el físico, sino que es aquel donde está nuestra alma. Allí no hay nada que ate ni que limite, sino todo lo contrario. Allí no hay preocupaciones, problemas ni obstáculos que obliguen a actuar en ese sentido. Por eso, ese yo no está preso por los deseos, sentimientos, problemas, circunstancias ni obstáculos como los nuestros. Nosotros dejamos todo eso, todas esas limitaciones, toda esa falta de libertad, todos esos problemas, todo eso que nos acucian, que nos molestan, que nos amargan, lo dejamos después de la muerte en el mundo de deseos, antes de subir a nuestro propio mundo, como egos, como almas. De aquí que cuando tenemos la conciencia y la voluntad en el aquí y ahora presente, pues tenemos la posibilidad de situarnos en la posición de esa alma y de sentirnos más libres y de crear causas que no nos limitarán. El mundo físico es la manifestación más densa de un esquema de 7 mundos creados o manifestados por Dios. Cada uno de ellos, desde el más denso al más sutil, compenetra al inferior, según se hace más grande, puesto que su materia, entre comillas, es más etérea. Y eso mismo ocurre respecto a los cuerpos que utiliza este espíritu, esta alma. El más denso de estos es el físico, y la composición de la materia se va dividiendo en células, moléculas, átomos, electrones, protones, neutrones, quarks, y así, pues bueno, hasta otros mucho más sutiles y desconocidos para la ciencia que pertenecen a otros mundos relacionados con los deseos, pensamientos y demás. Por consiguiente, el origen de esta diversidad de materia de la que también se forman los cuerpos que utiliza el alma es Dios. Y por eso Dios no es material. Y como consecuencia, nosotros como espíritus tampoco. Dicho esto, es fácil comprender que el espíritu en su propio mundo es totalmente libre, y que cuanto más se identifica con el mundo físico, con el más denso de todos ellos, y cuanto más se identifica con el de los deseos e incluso con el del pensamiento, más difícil y más le costará ser libre. A simple vista, es evidente que cuanto más nos identifiquemos con la conciencia de Dios y cuanto menos con nuestros cuerpos inferiores, más libres seremos y más se elevará nuestra conciencia. De aquí que debiéramos estar identificados constantemente con nuestro yo superior, es decir, vivir, vibrar, pensar y actuar como él para no tener la conciencia de los mundos de la personalidad. Cada uno de nosotros trae un destino en el cual, además de hacer frente a nuestras deudas kármicas del pasado, podemos elevar la conciencia y sentirnos más desapegados del cuerpo y del mundo físico y, como consecuencia, más libres. Todo lo que sea actuar, sentir y pensar en línea con Dios tendrá esos efectos.
Lo contrario nos atará mucho más en esta y en la próxima vida. Cuando se intenta vivir en línea con Dios, no solo experimentamos paz y libertad, sino que también nos sentiremos protegidos en nuestro destino. Para comenzar a vivir en Dios, solo es necesario tener el firme propósito de ver la mano de Dios en cada circunstancia o persona, y así ser su instrumento de paz y de amor. Hablando de este propósito, surge la pregunta: ¿cuántas veces al día actuamos, hablamos, sentimos y pensamos con amor hacia el prójimo o hacia Dios? O también podemos preguntar: ¿quién ante una seria preocupación no ha dicho: Dios mío, lo dejo en tus manos, ayúdame? Y desde ese momento se ha sentido bastante más liberado. Pues podemos imaginar los resultados si viviéramos las 24 horas con la conciencia en Dios. Es decir, si nos propusiéramos actuar con compasión, con amor, con altruismo y con fraternidad hacia todos y ante cualquier circunstancia. Esta otra manera de actuar nos hace más receptivos a las fuerzas espirituales de los mundos superiores y nos cambia internamente, lo que significa que a más cambio interno y elevación de conciencia, más relajación y tranquilidad por sentirnos colaboradores en la obra de Dios. Creo que fue Einstein quien dijo: lo único que deseo es aprender a pensar como piensa Dios. Todo lo demás son detalles. Por tanto, si de verdad queremos sentirnos en la paz de Dios y libres de ataduras de este mundo, debemos pensar como Dios y no estar en los detalles. El camino de la perfección y de la libertad comienza por ser mejor que lo que fuimos ayer, actuando siempre como amor de Dios en acción. Por pensar también más en el beneficio y desarrollo de los demás y no del nuestro. Por expresar en pensamiento, palabra y obra lo que creemos que expresaría Dios. Por ser humilde y estar en sintonía con el mundo de Dios. Por dar gracias por todo lo que nos viene, aunque sea malo o como sea, y lo que tenemos, por dar gracias también por lo que tenemos, porque de todo podemos extraer un beneficio o una enseñanza. También por no faltar el respeto, por no criticar ni juzgar a nadie, y por ser consciente en el aquí y ahora para actuar como el verdadero yo superior, porque actuando así sabemos que estamos en el camino correcto. No podemos culpar de nuestros errores ni de nuestras malas actuaciones a los demás, ni buscar la solución de nuestros problemas fuera de nosotros. Nosotros somos los únicos dueños de nuestros cuerpos y de nuestra vida. Nosotros tenemos el libre albedrío y la voluntad para decidir si hacer una cosa u otra, si hacer bien o hacer mal, si imponer nuestra voluntad y nuestra conciencia o lo contrario. En todo esto radica la paz, la felicidad y la libertad personal. Debemos ser conscientes de que una crítica contra nosotros, una circunstancia negativa o incluso un ataque verbal malintencionado no nos puede afectar, que sería en cierto modo también limitar, sino que nos afecta porque nosotros lo interiorizamos e interpretamos como tal según sea nuestra naturaleza, nuestro carácter. Todas esas cosas no nos afectan si no prestamos atención y si no pensamos en ellas. Lo contrario de tener la conciencia en el aquí ahora presente con la mejor voluntad. Y no nos afectan si no pensamos en ellas o no prestamos atención en el momento en que lo interiorizamos, porque claro, entonces surgen las preguntas al respecto y sus correspondientes malos sentimientos, deseos y pensamientos.
En el momento en que le prestamos atención ya se pone en actividad los deseos, los sentimientos, las emociones, los malos pensamientos, etc. Por consiguiente, cada nueva atadura de este tipo nos hace sufrir y nos ata, puesto que estos hechos son terrenales y son de la personalidad. A veces no podemos controlar algunas situaciones del destino, es cierto, y menos aún si son karmas maduros. Pero lo que sí está claro es que nadie puede decidir por nosotros, ni puede obligarnos a hacer nada sin nuestra voluntad. Por tanto, si alguien nos molesta, si alguien nos limita, si alguien nos quiere hacer daño, si alguien nos controla, no es que ellos tengan ese poder sobre nosotros, sino que nosotros se lo permitimos. Nadie puede crear nuestro destino por muchas cosas que nos quieran hacer si nosotros tenemos la voluntad puesta donde corresponde. Son nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras acciones y deseos los que crean el destino. Si todo esto está controlado de una forma consciente y con voluntad, estaremos en el más recto camino hacia la verdadera libertad.